¿Cómo estamos, amigos? Pero muy buenas noches. Son exactamente las 8:03 y ya estamos cerrando esta semana. Se nos viene un feriado, 3 días más o menos hasta el día lunes, pero las noticias no se van a detener, sobre todo por el tema de la Corte Constitucional. Este tema ha generado discusión a favor, en contra, con respecto a las últimas decisiones que tomó la Corte. Ustedes saben, ¿no? Esta suspensión temporal de ciertos articulados de las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Hay personas que defienden aquello, hay personas que están contrarias a ello. Entonces, como buenos demócratas que somos los Only Panas, siempre conversamos y escuchamos a todos los lados. Así hay que ser. Hay que escuchar a todos lados. Y para ello, pues, vamos a conversar ahora con Andrés Santos. Él es abogado constitucionalista que conoce del tema. Y yo siempre he dicho, es mejor uno que es comunicador conversar con alguien que sabe de leyes, porque yo no puedo lucubrar como comunicador algo de leyes porque de derecho romano yo no pasé. Entonces es importante aclarar eso para poder discernir un poco más acerca de lo que está pasando. Andrés, gracias por estar nuevamente acá con los Only Panas para ver qué es lo que está pasando en la Corte Constitucional y por qué están los ánimos tan exacerbados en estos precisos momentos, que hasta marcha gubernamental vamos a tener acá en Quito el día martes. ¿Cómo estamos, Andrés? Muy buenas noches. Gracias, Jorge, por la invitación. Saludos a toda tu audiencia, ¿no? Mira, la razón principal de esta indignación, tanto del gobierno y algunos ciudadanos, es que la Corte decidió suspender la vigencia de la ley de solidaridad, ley de inteligencia y parte de la ley de integridad pública. Suspendió algunos artículos. Pero ¿qué es lo que ocurre? A ver, la ley de solidaridad es una ley que recientemente aprobó el gobierno hace más o menos un mes, que tenía todas las herramientas necesarias para luchar en este conflicto armado. Es de conocimiento público que las leyes ecuatorianas que tenemos han favorecido enormemente a la impunidad, a la delincuencia organizada. No son suficientes para luchar este conflicto armado. La Corte suspendió el artículo 6 de esta ley, que es prácticamente la declaratoria de conflicto armado. Dejó a este cuerpo legal, lo dejó suspenso. ¿Sabes qué significa eso, Jorge? Esta ley tenía un nuevo delito, el delito de pertenencia a organizaciones terroristas. Antes tú podías decir, yo soy parte de esta organización criminal terrorista y nadie te podía meter preso por eso. Tú podías ser parte, ir a las reuniones, inclusive tener camisas, todo. Nadie, porque tenías tu derecho a la libertad de asociación, ¿no? Esta ley lo que hacía es criminalizar esa conducta de 22 a 26 años con cárcel. ¿Sabes qué va a pasar ahora? Todos los terroristas que estuvieron siendo procesados por este nuevo tipo penal van a recobrar inmediatamente la libertad, Jorge, ¿no? Esto son una de las cosas alarmantes que están sucediendo. La Corte Constitucional no es la primera vez que realiza esto, Jorge. Ya lo ha hecho hace 6 meses nomás, mediante sentencia. Declaró inconstitucional el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico Integral Penal, el último inciso. ¿De qué se trata? La Corte permitió con esta sentencia que los reincidentes peligrosos puedan acceder a la libertad, evadir prisión preventiva y acogerse a las medidas sustitutivas, cuestión que estaba prohibido en nuestra legislación penal. O sea, imagínate, en pleno conflicto armado, la Corte está que fabrica decisiones, sentencias y dictámenes con efectos generales, con efectos legislativos que están afectando al país y están afectando a materias del interés público. Y estoy escuchando con sorpresa y desconcierto que algunos juristas, abogados, se están oponiendo a que la Corte rinda cuentas. La Corte Constitucional tiene responsabilidad política. Porque, claro, actualmente no. Actualmente es intocable. La Constitución de Montecristi, aprobada, impulsada por Rafael Correa, lo que hizo fue darle un blindaje institucional a la Corte, hacer que la Corte no tenga un mecanismo de responsabilidad política ni ciudadana, como sí funciona, por ejemplo, en Argentina o en Colombia, en Brasil, que las Cortes Supremas, y en Colombia en concreto, la Corte Constitucional responde ante el Congreso de la República. Por supuesto, tienen que responder a alguien porque ellos no son una simple corte que dirime conflictos entre privados. No, fuera bueno. Si fuera eso, no habría razón de ser, digamos, de un mecanismo de rendición de cuentas.
pero ellos, las decisiones que toman impactan a toda la colectividad, a todo el país. Tienen que responder políticamente y yo creo que lo van a terminar haciendo. Esto con respecto, me imagino que te refieres a la pregunta que planteó el presidente Noboa, que obviamente tiene que pasar por la calificación de la Corte Constitucional, con respecto a que los jueces tengan que reclamar o en este caso tengan que responder, por así decirlo, quizá por un juicio político, quizá por una presentación en la Asamblea Nacional. Pero aquí también me voy a poner de lado en este preciso momento de la gente que está defendiendo a la Corte y que defiende la acción. Recientemente, hoy en la mañana, tuvimos una rueda de prensa de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, en el cual respalda a la Corte Constitucional. Incluso dicen, le están tildando de correísta a la Corte. O sea, ese término, esa palabrita, correísta, se lo ha estado colocando a todo aquel, o a esa institución, persona, todo, que se ha ido, digamos, en contra de las decisiones o de lo implementado por el presidente Noboa. Pero este señor, pero si la Corte Constitucional negó lo del caso Sobornos, negó lo de Jorge Glass. Entonces, ¿cómo se podría estar manejando este tema? ¿Es correísta esto o es una decisión que se está bajando dentro de un debido proceso? Sí, es que esto es más allá de, digamos, un afecto al correísmo como proyecto partidista, no. La Corte, la composición actual de la Corte viene del Trujillato. Ok, Fue ok. conformada por ex partidarios del correísmo, los de Ruptura, María Paula Romo a la cabeza y todo su séquito. Ellos fueron los que impulsaron la composición de la actual Corte Constitucional. No nos olvidemos, el 7 veces sí. A partir de esa nueva composición, la Corte Constitucional empezó a avanzar, digamos, a desarrollar toda la doctrina de Montecristi. Aquí no es tanto de correísmo o anticorreísmo, es entender que el modelo de foco y matriz ideológico de todas las leyes es el paradigma de Montecristi. Si seguimos en este paradigma, pase lo que pase, vamos a seguir en este mismo sistema desde hace 17 años, ¿no? Entonces, yo no soy de la idea de decirles correístas, porque en realidad, a ver, Stalin en la Unión Soviética y Trotsky se odiaban a muerte, pero ambos tenían una base común, que era el marxismo, ¿no? Entonces, yo no soy más que verlo personalista, hay que verlo en punto de vista ideológico, ¿no? La norma jurídica es la materialización, es el producto final de una ideología, de un sistema filosófico político, y hay que entenderlo de esta manera, ¿no? Si queremos permanecer en este sistema ideológico político desde hace 17 años o queremos cambiarlo. Porque tendríamos en ese aspecto, si se cambia, tendríamos que ya llegar a un tema de asamblea constituyente. O sea, tendríamos que llegar a ese aspecto. Y lo que preocupa sobre todo, porque me imagino que si tuviésemos los recursos, ya hubiésemos tenido asamblea constituyente. Es más, ahorita ya estaría hasta cerrado el Congreso de la Asamblea y estaríamos en asamblea constituyente. El problema es acá, o sea, Sí, el presupuesto y todo. Y muchas cosas que están frenando en este preciso momento por todo lo que ha pasado, André. correcto. Mira, un proceso de asamblea constituyente para que sea legítimo tiene que ser designado, no como fue en Montecristi, que fue designado mediante listas de partido. Discúlpeme, buena está la cosa, buena está la trampa. Las listas de partido no garantizan representación directa de las comunidades y territorios. Las listas de partidos responden, así como a los movimientos fascistas de los años 30 que entraron al poder. ¿Por qué? Por las listas de partido. Ellos responden a ideologías masivas, a tendencias masificantes, mientras que en una asamblea constituyente tienen que estar representadas las fuerzas vivas de la nación, tanto territorial como los cuerpos intermedios también una porción tiene que estar representado, para que en realidad sea la nación la que decida. Pueden estar partidos, sí, pero no pueden, el sistema electoral no puede estar hecho solo para los partidos, ¿me explico? Solo en Claro. listas de partidos. Ese es el problema de la composición y del sistema electoral para elegir a nuestros asambleístas. Nosotros, ¿de qué nos sirve quejarnos de tener un asambleísta de 19 años que ni siquiera está en la universidad, que hace dibujitos mientras están fiscalizando a Progen? ¿De qué nos sirve quejarnos de ese asambleísta si no vemos que la médula está en que los que votaron por él ni siquiera se acuerdan que votaron por él? Es más, los de Pichincha, los de Guayas, nosotros les dimos el voto aproximadamente a 21 de 21 a 18 asambleístas en listas de partido, 15 nacionales y 6 distritales. En el caso de Pichincha creo que 5, en el caso de Guayas es 6, dependiendo del distrito. ¿Alguien se acuerda a quién le dimos el voto? Ok, tenemos un pésimo sistema de representación en la asamblea
Y sin ese sistema, ya, si conservamos ese sistema pésimo de representación, no vamos a tener el contrapeso que necesitamos para el Ejecutivo. Y es por eso que en la Asamblea solo hay alzamanos, que sus lealtades dependen del jefe del partido que los puso en la lista. Pero ellos saben, por ejemplo, este muchacho que fue agarrado, fue sancionado por estar dibujando caricaturas en plena fiscalización a Progen. Este muchacho sabe que lo único que tiene que hacer es obedecer, y si lo ponen de nuevo en la lista, será nuevamente elegido si es que el candidato a la presidencia de él tiene una buena votación. Así es como funciona el sistema ecuatoriano. Es el mayor fraude electoral al elector que puede existir en la historia de Occidente. Oye, me acabas en este momento de venir un flashback. En las épocas que estaban las elecciones con Andrés Arauz y Guillermo Lasso, leí un tweet y una publicación en Facebook. Decía, nosotros votaremos por quien Rafael Correa nos diga que vote. Y uno dice, oye, y eso está pasando quizá en estos momentos. Tú me acabas de decir que aunque haya sanción y todo, el ecuatoriano carece de memoria, se olvida fácilmente. Y así como existieron presidentes que fueron derrocados y nuevamente regresaron y lo recibieron como héroes, cosa que en verdad hasta ahora yo no entiendo, es que en estos momentos también es otra de las relaciones que viene con la pregunta de 100 algo más a 71 asambleístas, de 171 a 71 asambleístas. Entonces, todo esto, de alguna manera u otra, sería como un reseteo, pero increíble, porque hay que cambiar un montón de cosas en ese aspecto, André. Se acabó el caudillismo, se acabaron la dictadura de los partidos. En ese preciso momento, la elección de asambleístas, Jorge, pasarían a ser como elecciones locales de alcaldes, microalcaldes. Claro. En la ciudad de Quito, por ejemplo, creo que ustedes tienen 18, no, tienen, ya aumentaron, ahora son 20 distritos, más o menos. Perdón, 20 asambleístas. Sí, 19, 20 más o menos, sí, 20, digámosle 20. Sí. Pasarían a ser 20 distritos. Cada distrito elige su propio asambleísta, su propio representante, ¿ya? Claro, es que eso sucede. Imagínate, digamos, en el distrito centro-norte o en el distrito norte hay personas que viven, por ejemplo, pueden vivir en Cumbayá y los candidatizan en listas de partidos para representar a Solanda o alguna parte del sur de Quito o a Comité del Pueblo, que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, y ese es el problema, porque el ecuatoriano le propaga un profundo desprecio a la Asamblea porque no sabe quién lo representa, pero es porque el sistema está hecho estructuralmente para que nosotros no sepamos por quién votamos. Nosotros votamos es por un número, una lista de partidos. Pare de contar. Entonces, fíjate, hay un sistema más evolucionado, por ejemplo, el colombiano. Los colombianos que tienen listas de partidos, ellos al menos tienen elecciones separadas, ¿no? Están elecciones de presidente, es en un momento, elecciones asambleístas, congresistas, senadores, es en otro momento. Al menos, así Jorge, al menos, así la gente iría a votar, al menos es por un partido. Pero en el caso ecuatoriano es peor, porque ni siquiera votamos conscientemente por un partido, votamos por un candidato a la presidencia. El arrastre. Y el arrastre. Eso es un fraude, Jorge, eso es un fraude. Los asambleístas no tienen legitimidad democrática. Así como la Corte Constitucional no tiene legitimidad democrática, de la misma manera los asambleístas no tienen legitimidad. Esa es la realidad. Y es por eso que, claro, ahorita se discute mucho y me parece muy válida la discusión de que someter a la Corte a juicio político, claro, tiene que responder, o sea, porque la Corte, si genera política pública, debe responder políticamente. O sea, eso es lógico, porque imagínate que tuviéramos una instancia de unos ayatolas supremos, así como es en Irán, de que estos ayatolas intocables son los que dictaminan lo que tiene que acatar el pueblo y los demás poderes del Estado. Así es la República Islámica de Irán, por ejemplo. Eso es lo que queremos para nosotros. Solo nos falta un ayatola supremo y ya tuviéramos un régimen islámico. Es idéntico, es idéntico. Ellos tienen que responder porque vivimos al menos nominalmente, en una república. Y tiene que haber pesos y tienen que existir contrapesos. Claro. Y otro de los factores que en estos momentos también se despierta o se dice es, oye, pero ¿por qué no marchaste cuando la Corte Constitucional le dijo, señor Noboa, siga nomás, no pidió licencia, siga nomás haciendo campaña? Y ahí nadie dijo nada. Entonces, ahora pasa eso. Sí. ¿Cómo tú respondes a esa crítica que viene de la oposición? Sí, no. Bueno, de hecho, en lo personal, sí, mi tema personal, nosotros sí nos manifestamos
en tres ocasiones. Primero, cuando el Tribunal Electoral inhabilitó de manera criminal al candidato a la presidencia, Jan Topic. Hicimos varias movilizaciones en Quito y después también hicimos petitorios y también movilizaciones fuera de la Corte Constitucional para que repare esa situación. Pero no lo hicieron. O sea, es decir, ellos cuando tienen que poner un verdadero equilibrio de poderes, no han cumplido su función. Ellos, Jorge, discúlpame, hasta el momento lo que han tenido es una agenda ideológica muy marcada, una agenda de leyes, se les dice popularmente prodelincuentes, yo les digo hipergarantistas o abolicionistas del derecho, han debilitado en gran medida nuestro sistema punitivo, nuestro código penal. No tenemos que descartar también que en materia geopolítica nosotros tenemos un bloque, el Grupo de Puebla, que está promoviendo en este momento este tipo de leyes, este tipo de interpretación jurídica. No nos olvidemos, Claudia Sheinbaum acaba de decir que ya no va a hacer más guerra contra el narcotráfico. Abrazos, no balazos. Renunciamos a una guerra contra el narcotráfico. Ella aceptó públicamente de que ella ya está teniendo intercambio de información y coordinación con los cárteles de droga, así, literal, ella misma lo dijo. El caso de Gustavo Petro también. Lo mismo. Tenemos que ver en una dimensión geopolítica. Y claro, esos grupos atacan, por ejemplo, a un presidente fuerte como Nayib Bukele, que él es el paradigma absolutamente radical opuesto a este modelo que nos quieren imponer, ¿no? El modelo del pacto con estas bandas criminales que en realidad eso no va a resolver la situación, lo va a hacer peor en su momento. ¿Cómo se vería entonces una Corte Constitucional que de alguna manera u otra tendría que estar, obviamente, revisado, ¿no? Analizando todas las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado, porque incluso lo que tengo entendido ya vamos para los 30 y algo más con respecto a las últimas leyes que han presentado, que se dieron, ¿no? A través de la Asamblea Nacional. Entonces, estaríamos hablando de que quizá la Corte Constitucional debería migrar a un tribunal, en este caso, de garantías constitucionales adscrito a la Corte Nacional de Justicia, porque antes era todo un conjunto y por eso se llamaba Corte Suprema de Justicia, ahora solo es Corte Nacional. ¿Cómo verías tú ese aspecto? Totalmente de acuerdo, Jorge, con lo que mencionas. Así debería ser. La justicia no puede dividirse, no puede haber duplicación de funciones. La justicia, el sistema judicial tiene que mantenerse una unidad, como es en toda república civilizada, ¿no? Entonces, mira, Colombia tiene un sistema también, por ejemplo, de enjuiciamiento político por parte del Congreso en las dos cámaras contra los miembros y jueces de la Corte Constitucional. Colombia no tenía Corte Constitucional. Colombia adquiere Corte Constitucional fue en la Constitución del 92-93, que fue impulsada por Pablo Escobar, no nos olvidemos. A partir de este momento se incorpora la Corte Constitucional a Colombia, que ha hecho grandes desmanes dentro de la democracia colombiana, en realidad. Ha tenido una posición muy semejante a la nuestra. Entonces, ahorita lo que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Quién es el verdadero soberano? ¿De dónde radica la soberanía? Es del pueblo. ¿De dónde emana la potestad de administrar justicia? Es del pueblo. Eso lo dicen todos los jueces cuando sentencian al final. Pero ¿por qué no se quiere preguntarle al pueblo sobre el destino del país? ¿Por qué se quiere tener una clase privilegiada, intocable, con inmunidad política y penal en ciertos casos, porque no son sujetos ni siquiera a prevaricato? ¿Por qué se quiere hacer una clase política de intocables como ayatolas que vienen del cielo a dictaminar lo que todos los simples mortales abajo tenemos que acatar? No, señores, esto es una república y se necesita un mecanismo democrático para regular a estos jueces. Ellos no pueden desapegarse del interés general. Es por eso es este filtro. Miren Inglaterra, una cuna de institucionalidad de los principios judiciales. Inglaterra, los miembros de la High Court pueden ser enjuiciados por su parlamento, perfectamente, ellos pueden ser enjuiciados por su parlamento. Estados Unidos, lo mismo. Muy distinto es que Estados Unidos no lo ha hecho en muchas ocasiones, pero lo pueden realizar. Argentina, que tiene una institucionalidad mucho más fuerte que la nuestra, en materia judicial específicamente. Pero ¿por qué ahora que queremos poner eso, muchos juristas están mintiendo deliberadamente? Dicen, no, eso es imposible, eso va en contra del sistema interamericano. Mentira. O si no, ¿cómo lo tiene Brasil, Colombia, Argentina, Estados Unidos? O sea, están mintiendo. O sea, lo que ellos están haciendo
se están aferrando a un modelo, al modelo de Montecristi. Ellos son defensores de ese sistema, quizás por conveniencia personal, es muy probable que por eso lo hagan. Entonces, ser un fanático de esta ideología de Montecristi no te convierte en un constitucionalista. Ser un constitucionalista o un jurista o una persona que sepa de teoría del Estado es entender cómo funcionan diferentes modelos y saber cuáles convienen más para nuestra república, pues, ¿no? Yo creo que ya es momento de un cambio en nuestro país. O sea, si seguimos así con una corte que en pleno conflicto armado, no solo el tema de la ley de solidaridad, que participaron muchos juristas muy destacables como Felipe Rodríguez y Stalin Raza en su creación de esta ley de solidaridad, por cierto, que es muy buena. No solo por eso, lo que hizo la Corte Constitucional hace 6 meses y lo que hizo esta Corte Constitucional en el 2021, cuando también autorizó que todos los delincuentes procesados por delitos mayores a 5 años puedan acceder a la libertad mediante medidas sustitutivas. Entonces, vemos que la Corte está afanada en promover este tipo de leyes que favorecen, a fin de cabo, fácticamente, a la delincuencia organizada terrorista. ¿Tú crees que en estos momentos, no hablemos a nivel general, en estos momentos la Corte Constitucional es del último bastión de justicia que tiene el país? No, de ninguna manera. De ¿Por hecho, qué? es un factor de desestabilización. ¿Por qué? La institucionalidad tiene que venir por una legitimidad democrática. La Corte, que no ha sido electa por nadie, ellos son representantes de 3 poderes del Estado y después viene un concurso, de ahí los que sacaron mayor puntuaje conforman la Corte Constitucional actual, pero ellos han rebasado sus medidas. ¿Cuántas veces no la Corte Constitucional ha ordenado a la Asamblea a legislar de una siguiente forma? ¿Cuántas veces la Corte Constitucional en sentencia ha ordenado, y esto sí es una, digamos, jurídicamente es muy discutible, pero no, como no hay instancia a donde recurrir ante estas decisiones, prácticamente se ha quedado como una voz sagrada que se ha impuesto? ¿Cuántas veces la Corte no ha reformado la ley mediante sentencias y dictámenes? Últimamente le ordenó al presidente conformar una comisión de seguridad con los diferentes poderes del Estado, por ejemplo. La Corte no puede hacer eso. Eso se llama desestabilizar la institucionalidad democrática. La Corte es el primer factor de desestabilización democrática. No olvidemos cuando la Corte ha reformado la Constitución sin pasar por un filtro democrático. En el caso, por ejemplo, del matrimonio igualitario. Puedes estar a favor, puedes estar en contra del matrimonio igualitario, pero la Constitución era muy clara. El texto aprobado por el pueblo fue claro. Matrimonios entre hombre y mujer. Si lo querías reformar, tiene que pasar por el mecanismo establecido en el texto. ¿Por qué la Corte reformó la Constitución? A través de una interpretación abusiva, denunciada por el propio expresidente de la Corte, el doctor Hernán Salgado. Entonces, te das cuenta que la Corte tiene demasiados poderes, no es el último bastión de institucionalidad, de lo contrario, es el factor de desestabilización de la República del Ecuador. Ahora bien, preocupa un poco el criterio que podría estar generando con respecto a las comparaciones entre una Corte Constitucional versus el Tribunal de Garantías Constitucionales. Ahora, yo te podría decir, por ejemplo, que se estaba mencionando que de alguna manera u otra una Corte Constitucional tendría la Corte decide, ¿no? Con un efecto vinculante, por así decirlo, pero el Tribunal de Garantías Constitucionales tendría la última palabra, en este caso, la Asamblea Nacional. Entonces, como no sería muy como que casi controlado, tomando en cuenta quién está en este momento dominando la Asamblea? Sí, a ver, es ese modelo en que por decirlo así, para corregir abusos de los altos tribunales, que como te mencioné, existen en países muy civilizados, Estados Unidos, Inglaterra, países que tienen mayor institucionalidad que el nuestro, como Brasil o Argentina, Colombia, por ejemplo, lo tienen ¿para qué? Para que estos altos tribunales no se desapeguen del interés general. ¿Por qué? Porque hay veces que ellos hacen un ejercicio de sus facultades de manera abusiva para cumplir ciertas agendas políticas o ideológicas y se desapegan ¿de qué? De los intereses de la nación. La nación, ¿dónde está representada? Bueno, en los términos teóricos ideales, debería ser en la Asamblea. Claro. Primer poder del Estado. Exacto. Pero con nuestro sistema, te dije, fraudulento de listas de partido, tenemos digamos, una laceración a esa representatividad, sinceramente. El único poder legítimamente electo en el Ecuador es el presidente, sea este presidente, o sea el anterior presidente, o el de hace 10 años,
porque es el único por quien votamos de manera directa, así como votamos alcaldes, bueno, alcaldes no porque le falta segunda vuelta, sin segunda vuelta no se puede decir que es una elección legítima a los alcaldes, igualmente con prefectos. Entonces, el único poder del Estado que tiene toda la legitimidad de democracia en este caso es el presidente. Ahora, que un tribunal de garantías que sea sujeto de juicio, de enjuiciamiento político y mecanismos de control político y ciudadano, naturalmente, ¿para qué es esto? Para evitar abusos, para evitar abusos. Esto se da en las democracias. O sea, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué sería lo más democrático? Una corte intocable, inmune penalmente para ciertos delitos, inmune en responsabilidad política, que no responde ante nadie en materia por sus decisiones. ¿Por qué eso es más democrático, les pregunto, que digamos que la figura de una autoridad electa? ¿Por qué razón? O sea, ¿por qué razón la autoridad electa, que tiene la legitimidad de haber sido por el pueblo, no debería tener la potestad para hacer el control político de sus decisiones? Pero es que, por supuesto, ¿por qué estamos presuponiendo que los que están en la corte son prácticamente ángeles bajados del cielo? No, señores, hay que seguir la teoría de Thomas Hobbes. El hombre es el lobo del hombre y por eso existen los pesos y los contrapesos. Eso es una república. Aquí no pueden haber presunciones de santidad de nadie, señores. Solo los que están canonizados después de muerto. Pero toda persona tiene que estar sujeta a un escrutinio ciudadano. De eso se trata una república, yo te lo podría decir así. Y mira, así esto sirve también para que Jorge. A ver, el pueblo ecuatoriano, fíjate que en la última elección estaba Luisa y estaba Noboa. Ambos candidatos proponían un cambio de constitución. Los dos. Luisa propuso una constituyente, Noboa propuso una constituyente. ¿Qué significa eso? De que el 100%, por decirlo así, ya el 90-95% de electores quiere un cambio de sistema, quiere un cambio de constitución. Un reseteo, un reseteo. Queremos un reseteo al sistema, no queremos un mantenimiento del sistema, queremos quebrar el sistema. ¿Ya? Entonces, hacia eso es lo que quiere la ciudadanía y esto es un síntoma, ¿no? La Corte Constitucional creo que ha cometido el peor error de su vida, se ha enterrado, ha acabado su propia tumba institucional con esta decisión y yo creo que le va a costar ya, va a ser irreversible lo que va a suceder de aquí en adelante. ¿Qué sería lo irreversible que va a pasar, André? Porque, ojo, esto es una decisión de suspensión, pero puede cambiar, ¿no? Quizá por un tema de presión. No de depresión, sino de presión. No creo que estén deprimidos, no sé. Estén con la depresión, con la depre, después de todo lo que está pasando. Pero, ¿qué es lo que podría ser irreversible, André? Mira, yo creo que va a ser irreversible que la Corte va a estar sujeta a un juicio político de aquí a menos de un año y yo creo que van a ser cesados totalmente. Se van a poner causales, puede ser abuso de facultades, puede ser, hay las constituciones a nivel internacional, por ejemplo, la Argentina te pone simplemente mal desempeño en sus funciones, nada más. Es decir, a criterio del legislativo. ¿Ya? Ese es el mecanismo que se pone para que tú estés alineado también a las políticas de la mayoría legislativa, porque se entiende que la mayoría legislativa representa en cierta medida una mayoría a nivel nacional. Entonces, ¿eso sirve para qué? Para que los jueces de la Corte no se desapeguen hacia la estratosfera, donde suelen estar, ¿no? Hace poco obligaron a todos los colegios públicos y privados a imponer un protocolo obligatorio de la infancia transexual a los niños, imagínate. O sea, ¿tú crees que eso hubiera sido aprobado mediante consulta popular? Es imposible. O sea, ellos lo que hacen es desapegarse de los intereses de la nación. Entonces, y ellos se deben a la nación. Se deben, la interpretación que hagan tiene que estar supeditada a las necesidades de la nación. La Constitución no es un texto frío que viene del cielo como los 10 mandamientos. La Constitución es un texto vivo que se interpreta según las necesidades actuales del pueblo ecuatoriano. Esa es mi interpretación jurídica que le doy respecto. Yo soy un abogado disidente, yo soy un abogado que muy contracorriente a las teorías predominantes en algunas universidades, ¿no? De la capital y en Guayaquil. Entonces, naturalmente estas teorías ahora recién están tomando más cabida, ¿no? Y sería importante que los demás juristas empiecen pues a conocerlas.